El 18 de diciembre, el Dicasterio de la Fe publicó un documento llamado Fiducia Súplica, que significa confianza suplicante, donde se le indica a los sacerdotes en el mundo entero que deberán bendecir a las parejas en situación irregular y a los homosexuales. Las parejas en situación irregular pues son los que viven en adulterio, los que viven en fornicación, los que no están bajo el sacramento del matrimonio. Nosotros los que hemos pasado por ese valle de sombra y que sabemos lo que es estar en fornicación, pues sabemos y entendemos que la bendición nunca se nos dio al pecado de la fornicación. Cada vez que íbamos a pedir una bendición, la iglesia nos bendecía a la persona, me bendecía a mí. Y la bendición implicaba en aquel momento una naturaleza redentora. De alguna forma, el recibir la bendición o el pedir la bendición llevaba implícito el deseo de cambiar, el deseo de salir del pecado. Por lo menos ese fue mi caso. Y agradecida estoy de que la iglesia nunca me negó la bendición, pero también estoy muy agradecida de que nunca me bendijo el pecado. Porque si me hubiese bendecido el pecado, seguramente hubiese tomado a anchas el pecado y me hubiese permanecido en él. Gracias a la iglesia y a lo que está escrito en la palabra, y a que cada vez que me daban esa bendición era una invitación a que saliera de la oscuridad de lo que era el pecado, fue que logré hacerlo. Y yo creo que muchos de nosotros que hemos estado dentro de la iglesia y que venimos de esa experiencia de pecado, sabemos que esas bendiciones traspasó lo más profundo de nuestro ser y nos ayudó a salir de la oscuridad. Es un poco lo que le pasaba a la mujer adúltera, que de repente no era mi caso podía ser la parte de la fornicación, pero a la mujer adúltera el Señor no le bendice el adulterio. Si de hecho le dice que dónde están los que la estaban condenando, pues inmediatamente la invitó a que no pecara más. Y eso es lo que siempre ha hecho la iglesia a través de la bendición. Sin embargo, con este documento no se busca eso, no. Con este documento expresamente, y por favor no subestimen la inteligencia de los que leemos, porque el discernimiento no es un pecado, por el contrario, es una bendición, y la capacidad de discernir la da el Espíritu Santo. Y podemos discernir no solamente leyendo el documento, sino entendiendo y comprendiendo de que contradice lo que hasta ahora ha dicho el magisterio de la Iglesia. Es impresionante cómo todo lo contrario a lo dicho por el documento del 18 de diciembre del 23, es totalmente opuesto a lo firmado por el mismo Papa Francisco en marzo del 2021. Y eso se nos hace así como incomprensible. Y por supuesto que nos crea una especie de, yo no diría de angustia, porque la gente inmediatamente empieza a estigmatizar lo que uno está experimentando. La preocupación que uno siente es que las personas crean definitivamente de que a Dios no le interesa para nada la salvación del hombre, y Dios está profundamente interesado en salvarnos y sabe muy bien que en nuestra vida de pecado no vamos a tener oportunidad. No glorificamos a Dios con nuestra vida de pecado, y nosotros fuimos hechos para glorificar al Señor, y solo lo glorificamos cuando transparentamos la naturaleza de Cristo. Otra cosa que me llama la atención de ese documento son sus errores de forma, y sus errores de fondo son increíbles, pero entre otras cosas, no llama en ningún momento al arrepentimiento, no invita a las personas a que comprendamos la importancia de la conversión, deja por fuera a los miles de hombres y mujeres que, siendo homosexuales, están luchando contra ese pecado y han decidido vivir en celibato por amor al amado, por
transparentar la belleza de Dios en sus vidas, la gracia de Dios en sus vidas, o por sencillamente estar libres de la esclavitud que tiene implícito el pecado, porque si alguna cosa trae tristeza es el pecado. Entonces, también me llama mucho la atención eso, de que no se diga nada al respecto, no se incluya a las miles de personas que hemos optado por la vida del celibato, por comprender que transparentar la naturaleza de Dios en nuestras vidas es profundamente significativo para Dios, porque Dios nos ama a todos, nos quiere a todos, ama a los homosexuales, ama a las lesbianas, ama a los adúlteros, pero nunca ama el adulterio, nunca ama la fornicación, nunca ama la homosexualidad, porque decir una cosa como lo que dice ese documento es decir todo lo contrario de lo que la palabra de Dios dice. Y en el fondo uno intuye que el deseo es ir abriendo camino a todo lo que los obispos alemanes a través del sínodo alemán han aprobado y han dicho. Así que yo principalmente los animo mucho a que lean el documento y que lo lean bajo la luz del Espíritu Santo. Luego también nosotros cuando terminamos la Eucaristía, los que van a misa, el sacerdote al final imparte una bendición. Cuando imparte esa bendición no le pregunta a nadie si está en adulterio, si es ladrón, si es adúltero, si es fornicario. Él imparte la bendición porque él sabe que esa bendición solamente va a alcanzar a aquellas personas que anhelan que esa bendición los saque de la oscuridad en la que están. Entonces este documento es necio, de verdad, es inútil, es inconveniente. Yo no le consigo sentido, yo creo que es, a mi modo de ver, un disparate. Ya lo decía un obispo, sí, creo que es un obispo español, que aunque el documento no es herético, es caótico. Y es caótico porque transgrede el magisterio de la iglesia. Y al transgredir el magisterio de la iglesia, transgrede la palabra de Dios, porque el magisterio de la iglesia ha estado defendiendo durante todos estos siglos la palabra de Dios. Y yo no me la quiero dar de mojigata, como que yo nunca he pecado, no, yo vengo del pecado, yo conozco el pecado, yo sé de qué naturaleza, de qué barro he sido hecha, pero también conozco la gracia redentora y santificante de Cristo Jesús a través del sacramento de la reconciliación, del perdón, de la comunión. Y esa invitación de Jesús todos los días a que seamos personas que vivamos en libertad, la sigue haciendo permanentemente en la historia de la vida de todos los seres humanos. Así que yo oro de verdad y apuesto con todo mi corazón a que el Papa Francisco va a rectificar y va a echar para atrás este documento. Va a admitir que se equivocó, porque Pedro se equivocó. Si no, lean Gálatas, y Pablo le hace salir de ese error, le dice, le denuncia el error. Y hasta usa palabras fuertes, Pablo, para referirse a Pedro en aquel momento. Creo que usa la palabra hipócrita en la traducción de la Biblia latinoamericana. No estamos usando esa palabra contra el Papa Francisco. Lo respetamos, lo amamos, oramos por él, pero también suplicamos para que se produzca en él una reflexión sincera. No sabemos si es que de repente este cardenal que recién ocupa este cargo desde el mes de septiembre pueda estar complaciendo los apetitos de la iglesia alemana, de la iglesia belga. En fin, son tantas dudas que nos vienen, pero lo que sí tenemos claro nosotros los cristianos católicos es que no vamos a abandonar la iglesia católica, ni por ese documento ni por otro, y que estamos dispuestos a defender la palabra de Dios aquí y en cualquier lugar del mundo. Que por pequeñita que sea nuestra voz, que poquitos que sean nuestros seguidores, que a poquitas personas a las que les lleguemos, no importa.
Somos testigos de Dios. Yo no creo que el propósito de Dios es que nosotros nos hagamos influencer. Yo creo que la necesidad del Espíritu Santo, en este caso en mi vida, es que yo sea testigo de que defiendo la palabra de Dios, de que creo en la palabra de Dios y que Dios no va a ceder, Dios no se va a arrodillar frente a nuestras apetencias, a nuestras necesidades y a nuestros deseos de que Él bendiga nuestro pecado, porque no lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo hizo con la adúltera, no lo hizo con el pueblo de Israel, no lo hizo con nadie, no lo va a hacer con nosotros. Así esta batalla cultural y esta presión cultural sea de esta naturaleza tan agresiva, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, y no va a cambiar por ninguna razón, ni porque los gobiernos legalicen el pecado, ni porque los hombres del mundo entero marchen al son y al ritmo de necesidades tan aberrantes. No, Dios no va a cambiar su criterio y su deseo de salvarnos. Y sabe que el camino único que existe es el de la santidad. Obedecer la palabra de Dios. Vamos a orar por el Papa Francisco. Vamos a orar por nuestra Iglesia Católica. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso de que nadie tergiverse la interpretación real y cierta de ese documento. Me parece un abuso y un insulto a la inteligencia del pueblo católico que salgan muchos diciendo que en el documento lo que se dice es que se bendicen a las personas y no a la pareja, cuando textualmente el documento dice bendición a las parejas en situación irregular y a parejas homosexuales. ¿Se puede bendecir a la pareja de homosexuales sin bendecir la homosexualidad? ¿Se puede bendecir a la pareja de adúlteros sin bendecir el adulterio? Pues más adelante vendrán los polígamos a decir, pues Padre, bendígame. Yo soy un hombre que vive y está casado con 10 mujeres. Y peor, ¿qué pudiera pasar si un día llega un pedófilo y pide la bendición para un pecado tan abominable como ese? Oremos, pidámosle a Dios Todopoderoso que esto no avance. No me llamen homofóbica. Simplemente sientan lo que Jesús puede estar sintiendo en este momento, cuando su hermosa palabra está siendo adulterada por aquellos a los que Él le confió la custodia de la palabra. Dios les bendiga.